en la mañana del día de hoy vamos a sumar a Alejandro Fara, que es cardiólogo, médico del Hospital San Bernardo, jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Tres Cerritos. Doctor Fara, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, buen día, José. A usted y a la mesa y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, doctor. Lo primero, preguntarle con respecto a esta noticia que dimos a conocer hace algunas semanas atrás. Pasó casi desapercibida en medio de tantas informaciones que tenemos los medios de comunicación, pero a menos de un mes de que se cumpla lo anunciado, la pregunta es: ¿en qué situación está el sector? Bueno, me parece muy bueno que tengan la iniciativa de informarse, porque lo primero que tengo que hacer, y es mi obligación, es llevarle tranquilidad a la población. La verdad es que en Salta se hacen las cosas bien con respecto al intervencionismo cardiovascular. Yo trabajo desde el 2000 en el hospital público y en el hospital privado de Tres Cerritos, y la verdad que nunca se interrumpió el servicio. Siempre, si hay problema con un servicio, con otro, la parte privada y la parte estatal se asisten. Así que el servicio de intervencionismo cardiovascular y hemodinamia en Salta son buenos y la población está cubierta con respecto a eso. La situación actual no difiere mucho de eso. En realidad, si uno tiene en cuenta, el mayor problema de la enfermedad cardiovascular es el infarto agudo del miocardio, y eso va a estar garantizado, siempre estuvo garantizado, y no se va a interrumpir esa prestación. Esa prestación es la que se hace de urgencia, cuando el paciente entra con dolor de pecho y tiene que ser asistido, y eso no se va a interrumpir. La medida que se tomó, que no es una medida de fuerza, nuestra especialidad es muy difícil que haga medida de fuerza porque no se puede interrumpir ese servicio. Además, filosóficamente creo que no es la solución hacer medida de fuerza, sino negociar. Lo que sí se va a hacer es reprogramar los estudios programables durante los días 13 y 14 de agosto. No se van a hacer estudios programados, al menos esta es la intención del Colegio Argentino de Cardiólogos e Intervencionistas. Pero es sobre todo para poner en alerta una situación de que los insumos, que en nuestra especialidad son todos importados, están un poco desfasados con respecto a lo que pagan las obras sociales, y yo creo que no es una culpa de alguna obra social en especial, sino que es una situación que se está viviendo y que lentamente se va a acomodar. Acá en Salta, por ejemplo, el IPS, que es la obra social provincial, la que tiene la mayoría de la población, siempre está tratando de actualizar los aranceles. Si bien estamos lejos de los aranceles que dice el Colegio Argentino, yo reconozco el esfuerzo que hacen todos por actualizar los aranceles. Así que bueno, tenemos que poner en alerta. El Colegio Argentino decidió que esta medida era un poco la forma de poner en alerta en cuanto a ese desfasaje que hay de costos, pero la población tiene que estar tranquila porque la prestación está asegurada, sobre todo en las urgencias. Dentro de los comunicados del Colegio Argentino mencionan que nos vamos a quedar sin cardiólogos intervencionistas que coloquen stent. ¿Está en baja la cantidad de profesionales que realizan esta práctica profesional, o tiene que ver puntualmente con la alerta que estás mencionando vos? Tiene que ver con la situación de alerta, pero la verdad, mira, nosotros formamos intervencionistas acá desde hace mucho tiempo. Hay gente que se formó aquí en San Bernardo y que cumple con los parámetros de formación que exige el Colegio Argentino de Cardiólogos e Intervencionistas, y actualmente tenemos gente en formación y hay gente que quiere entrar a formarse también, así que la especialidad tiene muchos y muy buenos profesionales y se van a seguir formando buenos profesionales, y en definitiva creo que depende más de una vocación y de una pasión por lo que hacemos que de esta situación coyuntural del precio de los stents. Claro. ¿Es una de las prácticas más habituales en cuanto a cardiología la colocación del stent? La cardiología es una especialidad muy amplia. Dentro de la cardiología se desprendió una subespecialidad que ahora es reconocida como especialidad, que es la hemodinamia o intervencionismo cardiovascular. Lo que te quiero decir con esto es que la práctica de angioplástico, la colocación de stent, es una práctica dentro de la hemodinamia, y la hemodinamia está dentro de la cardiología, así que hay muchas prácticas que se hacen. Sí, es una práctica muy frecuente de las prácticas invasivas, pero por ejemplo un electrocardiograma, un ecocardiograma, son prácticas no invasivas que son mucho más frecuentes, por supuesto. Y ya que estamos, te aprovechamos.
hace rato en la presentación hacíamos referencia al tiempo que vamos a vivir los argentinos el domingo, y cada vez que se juega un partido de estas características es como que nos surge. Yo tengo a mi viejo operado también en el San Bernardo hace muchos años, hace más de década y media en el San Bernardo, y uno dice, cuidado que no ojo con la presión. ¿Qué recomendamos a un paciente cuando ocurre una circunstancia como la que vamos a tener el domingo los argentinos, cargados de tanta pasión? Yo lo que recomiendo es que lo disfruten. No, pero la verdad es que sabemos científicamente que cualquier situación de estrés intenso y abrupto aumenta el riesgo cardiovascular. Por estas cosas que vos mencionás, que sube la presión, que aumenta la adrenalina en sangre, que aumenta la frecuencia cardíaca, y todo eso demanda un esfuerzo adicional para el corazón. Pero si un paciente tiene enfermedad coronaria, seguramente está medicado para eso, sí, y la medicación que le da el cardiólogo lo protege con respecto a eso. De todas formas, es bueno vivirlo con pasión y con alegría, pero estar también tranquilos si las cosas van mal. Así que la recomendación es vivirlo alegremente, pero bueno, a veces las pasiones no se pueden controlar. Claro. Y para el argentino en general, sin problemas cardíacos previos, también hay alguna recomendación. Me acuerdo que en contexto de Qatar 2022, que ya sabes todo lo que nos pasó también a nivel pasional, hablaban sobre la alimentación, que por ahí recomiendan, no te sientes a comer en el momento del partido, porque por ahí puede alterar también algo. ¿Qué onda eso? ¿Es así? En realidad, los factores que pueden predisponer o desencadenar un evento coronario se suman. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si vos te emocionás y te sube la presión y la frecuencia cardíaca, pero además estuviste comiendo con sal y con grasa y estás con distensión abdominal por la cantidad que comiste, y bueno, obviamente son factores que se van sumando. De todas formas, esto es medicina y no es matemático. Claro. Yo creo que los factores se suman, pero no hay algo que te diga si comes tanto y si te sube la frecuencia tanto te infartás seguro, ¿no? No es tan así. Y también como consultarte si estén comenzando a ser más frecuente las visitas al cardiólogo a menor edad que antes, porque estaba viendo varios estudios que hoy un factor grande de estrés y de riesgo son los videojuegos, la competitividad dentro de los videojuegos, y se ponía como ejemplo justamente al modo competitivo de un videojuego de fútbol como uno de los principales causantes, o el videojuego que más arritmias causaba en sus jugadores. ¿Es más frecuente que antes? Preguntarte eso por el tema de edades también. Sí, mira, yo hago cardiología clínica, o sea, no solo intervencionismo cardiovascular, y hay que separar bien cuáles son los motivos de consulta. No es lo mismo el motivo de consulta del infarto, que es el dolor de pecho, es un evento grave, que unas palpitaciones en una persona joven. El evento cardiológico, eso está estudiado acá y en el mundo, nosotros hicimos trabajo con respecto a eso. Acá en Salta, la edad de presentación más frecuente de los eventos coronarios es la 6ª década de la vida, ¿sí? Y la incidencia es alrededor de 150 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Eso no se ha modificado, pero sí es verdad que hemos atendido pacientes, y con más frecuencia que antes, pacientes con palpitaciones o taquicardia, que se mezcla un poco también con ansiedad, sin llegar a ser un problema cardiológico o una enfermedad cardíaca. Aparecen estos síntomas y están relacionados. Por ejemplo, yo atendí pacientes con mucha ansiedad y palpitación y todo el nerviosismo por videojuegos, que son también muchos chicos pasan mucho tiempo frente a la pantalla y les desencadena esta situación. Pero eso no tiene relación con el infarto, ¿no? Son cosas distintas. Claro, se entiende. Y te sumo acá una más, también un poco autorreferencial. Justo este mes estuve yendo al cardiólogo porque después del dengue yo empecé a sentir mayor cantidad de palpitaciones, de hecho a subir una escalera o a andar en bici, y bueno, los chequeos fueron normales, pero ¿te está pasando o hay algún tipo de explicación respecto al dengue? ¿Se vio algo sobre este tema? Sí hay relación. Es muy raro que el dengue afecte al corazón. Puede pasar, hemos visto pacientes, pero no es muy frecuente eso. Lo que sí ocurre es que el dengue produce muchas veces un estado de anemia y de inflamación
que hace más frecuente la aparición de palpitaciones, de disnea, le decimos nosotros a la agitación, o al deterioro de la capacidad para hacer esfuerzos, pero eso suele recuperarse cuando el paciente se mejora del cuadro y se recupera de la anemia, y suele ser transitorio. Tranquilidad entonces, en ese punto. Sí, hay que cuidarse. Uno piensa que el frío terminará con el dengue, ojalá así fuera, pero bueno, sabemos que hay algunas larvas que se acorazan durante el invierno y después en verano reaparece el dengue, así que la verdad que hay que tener cuidado, y sobre todo con respecto a ese problema de la higiene y la higiene del hogar, tiene que ser bien estricto. Alejandro Fara, gracias por este tiempo. Sabemos que es una mañana donde comienza la atención de los pacientes, así que gracias por estos minutos. Y tranquilo vos el domingo también, no vaya a hacer cosa de Casa Herrero. Claro. Gracias por este tiempo. Muchas gracias. Que tenga buen día. Alejandro Fara es cardiólogo intervencionista en el tema de las cirugías y arrancábamos hablando de eso. Es médico del Hospital San Bernardo, jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Tres Cerritos, hablando en general sobre esa protesta que se va a dar en el mes de agosto, pero referenciamos sabiendo si efectivamente había que tener algún temor de las intervenciones, nada. Y también te da cierta tranquilidad saber que si el día de mañana, Dios no lo permita, necesitas una intervención de esas características, en el servicio público o en el privado, Salta está cubierto. Y si no lo tiene el público, lo tiene el privado y viceversa. Y debo reconocer el laburo en el San Bernardo, que he conocido durante varias semanas, por cuestiones personales, estar en el San Bernardo, en el área de cardiología, en ese sector del San Bernardo, que es un trabajo impresionante. Y de hecho, algún profesional que estuvo en la intervención de mi viejo, oriundo del norte provincial, cuando lo operó, que lo conocimos allí, se trasladó al norte de la provincia para cumplir tareas en sus pagos, en sus tierras. Así que se suman profesionales en el interior y eso también es muy positivo, porque antes no te quedaba otra que venirte a operar a Salta. Y también teniendo en cuenta los distintos conflictos en el área de salud que venimos mencionando a lo largo de este año, de otros años también, siempre está garantizada la urgencia. Eso está bueno recalcarlo, porque muchas veces pensamos que por un tipo de medida o por algo que está en alerta, que son luchas válidas también o preocupaciones válidas, pensamos que se va a cortar algo que no. Lo urgente está garantizado y eso está bueno que salgan a aclararlo.